se establece que se iba a convocar un congreso para sancionar una constitución nacional. Ese es el congreso que se convoca, que en agosto termina aprobando la Constitución Nacional de 1853. Pero ¿qué pasa? Como Buenos Aires no estaba de acuerdo con el tema de los puertos. Ahora voy a pasar al siguiente. Como no estaba de acuerdo con que el puerto lo seguía manejando y centralizando la provincia de Buenos Aires, perdía el control del puerto, entonces, ¿qué hace? Dice la Constitución se llama 1852 de la Confederación Argentina. Hay otra batalla, que es la batalla de Cepeda en 1859, en la que Urquiza, ya no contra Rosas, sino contra Mitre, que era el que estaba el gobernador de Buenos Aires. Hay una nueva batalla, ahí cuando cuando Urquiza estaba por ganar esa batalla, se retira del campo de batalla, porque lo que quería era negociar con Buenos Aires. Urquiza sabía que un Estado sin la provincia de Buenos Aires y sin la ciudad de Buenos Aires no tenía funcionamiento. Entonces firma el Pacto de San José de Flores en noviembre de 1859, donde se aceptan algunos cambios a esa Constitución de 1853, se incorpora a Buenos Aires, se garantiza que los establecimientos públicos de la provincia van a seguir siendo provinciales, y ahí es donde cambia el nombre de Confederación Argentina a el nombre como la conocemos ahora, que es de la Nación Argentina. Entonces, a mí me gusta hablar de un proceso constitucional que empieza en 1810, cuando decidimos dejar de ser un virreinato, y concluye ese proceso preconstituyente en 1853-1860, cuando ya llegamos a un texto. Entonces, ¿qué tiene de particular ese texto? Además de ser una norma general, que da comienzo a un Estado, le da forma, dice qué tipo de gobierno va a ser, cómo se van a elegir las autoridades, qué va a tener, qué atribuciones van a tener las autoridades. Entonces, como es una norma que da forma a un Estado, eso es lo que la hace la Constitución justamente en este proceso, en todo este proceso es lo que la hace distinta. ¿Cómo la definen algunos autores? Es la unidad política plasmada en un texto, ¿no? Es la forma, se forma un Estado a través de un texto. Que tiene ordenación política y social ese texto, ¿no? Es una ley, como dijeron, pero tiene esta característica particular que es la que ordena y da forma a un Estado. Quienes hablan del contrato social dicen que esa Constitución es el contrato social, ¿no? En el que el pueblo se pone de acuerdo y dice cómo se van a gobernar, entonces se establece los poderes constituidos. ¿Qué quiere decir constitución? Viene del verbo constituir, que es fundar, instituir, crear. En Europa, este proceso constitucional empieza con, digamos, para poner fin a los
a los feudos, en donde se empiezan a cambiar ese tipo de gobiernos feudales a gobiernos constitucionales. En América es distinto porque en América, siendo algunas colonias y otros siendo virreinatos, lo que se empieza es un proceso de independencia de los estados americanos con respecto a los europeos, y de ese proceso de independencia se empieza a establecer un proceso constituyente. ¿Qué tipo de constituciones hay? No todas son como las nuestras. Algunos hablan de constitución escrita y constitución no escrita, ¿no? Donde el acuerdo de gobierno, de Estado, surge en forma verbal, en naciones pequeñas, ¿no? Entonces es un acuerdo verbal. En el proceso, en el caso del Reino Unido y Nueva Zelanda, como coexisten leyes constitucionales, entonces ahí aparece como una constitución no unificada. En nuestro caso es escrita, también es codificada, porque está toda junta en un único libro, digamos. En cambio, en Inglaterra o en Nueva Zelanda lo que tenemos son leyes sueltas que tienen carácter constitucional. Después las podemos clasificar en rígidas y flexibles. El carácter de rigidez o flexibilidad se lo da la posibilidad de poder ser reformada, si puede ser reformada, y los requisitos para ser reformada. Cuanto más complejo es el proceso de la reforma de ese instrumento, más rígida es la Constitución, y cuanto más fácil es la posibilidad de que sea reformada, más flexible se entiende que es ese documento, ¿no? Después tenemos también algunas clasificaciones que dice que son originarias o derivadas. La originaria es, como les decía yo, la que da la primera, la que le da creación a un Estado. Y la derivada es alguna que se inspira en algún otro modelo antecesor. Bueno, después, cuando hablamos de la Constitución, ¿no? Esto de que es la norma suprema, yo supongo que a Alejandra les va a dar supremacía el lunes, cuando ella esté en la clase. Sí, lo que yo quiero que veamos es que en esta evolución nuestra, porque alguien por ahí mencionó el tema de los derechos, las constituciones en general pueden no tener un catálogo de derechos, porque los derechos vienen como después, porque se consideran que son inherentes a la persona. En general, la Constitución sí o sí tiene la parte organizativa, digamos. Pero, digamos, la original de Estados Unidos, después con las enmiendas, aparecen los derechos, y nosotros, inspirados en eso, entonces decidimos incorporar las dos cosas, incorporar la parte orgánica de la Constitución, donde le da forma a ese Estado jurídico, ¿no? Una forma jurídica, y por el otro lado,
la parte donde se denomina la parte dogmática o el catálogo de derechos, donde se mencionan básicamente los derechos mínimos reconocidos en esa Constitución. En esa estructura es donde se inspira nuestra Constitución. Es raro porque la hacen al revés, digamos. Primero mencionan algunas declaraciones, pero después se incorpora la parte orgánica, digamos, como que viene después de mencionar el tema de los derechos. Esa es una cosa notable, pero que no quita. Les voy a leer algunas de las definiciones que están en los libros. Yo no sé con qué manual van a estudiar ustedes, pero seguro que en estos conceptos básicos de la cátedra o de Ekmejian. Ekmejian dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan y determinan el modo en que debe ser ejercido el poder político, por ejemplo. El titular de nuestra cátedra, Juan Sola, dice en su manual, en su tratado, que es la idea de un gobierno limitado por la división de poderes, el control judicial, las elecciones abiertas y la protección de los derechos humanos. Tradicionalmente, el concepto de constitución ha sido asociado al contrato social. Es lo que yo les mencionaba, las doctrinas contractualistas son de una fuente de legitimidad del constitucionalismo en el sentido de que la Constitución Nacional es aceptada por todos los ciudadanos que la consideran aceptable. Es muy común relacionar, yo coincido con esa doctrina, relacionar lo que es el concepto de Constitución Nacional como el concepto de ese contrato social del que hablaba Rousseau, ¿no? Ese contrato en el que se ponen de acuerdo esa nación que tiene en común todos esos principios, esas ideas generales, entonces se ponen de acuerdo y lo plasman y deciden cómo va a ser el gobierno. ¿Qué hace además esa Constitución? Lo habían mencionado ahí ustedes también por ahí. Crea los poderes, ¿no? Primero tenemos, ¿quién hace la Constitución? ¿Quién tiene el poder de creación de esa Constitución? Eso se llama poder constituyente originario, ¿no? Ese es el pueblo, el que, como les decía, se pone de acuerdo y establece a través de un pacto, que en este caso son los pactos preexistentes y el pacto constitucional, se decide establecer ese poder, esa fuerza normativa que tiene ese pueblo. En el caso de, supongo que lo van a profundizar esto, en el caso de el originario, que es el que da creación a la Constitución, es ilimitado, solo lo limitan esos pactos preexistentes, porque no tienen que estar atados a un documento anterior, salvo los acuerdos que hayan hecho entre provincias, entre representantes. Pero eso constituyente originario da creación al Estado de acuerdo a sus propios intereses. En el caso del poder constituyente derivado, es el caso del poder que
reforma la Constitución, el cual va a tener las propias limitaciones que establece la Constitución para su reforma o los poderes constituidos que establecen cómo deben ser las reformas. En el caso que las habiliten, porque puede haber constituciones que digan que son las extremadamente rígidas, que dice esta constitución no puede ser modificada. En el caso nuestro sí puede ser modificada, pero tiene un procedimiento rígido, digamos, un procedimiento especial para su reforma, con lo cual nosotros consideramos que es una constitución rígida, ¿no? No es algo que se pueda realizar todos los días, es un acontecimiento especial. ¿Cuántas reformas constitucionales tuvimos? Bueno, algunos autores consideran que en 1860 fue una reforma y que fue inconstitucional porque la propia Constitución decía que no se podía reformar hasta los 10 años. Vidar Campos, y yo coincido con él, lo ve como un proceso que empieza en 1853, termina en 1860, pero no es una reforma. Después tenemos 1866, 1898, algunas pequeñas reformas que también son parte del mismo proceso. Después tenemos un largo tiempo sin reformas. Después viene en 1949, que se crea una constitución social distinta y especial, que dura solo mientras dura Perón en el gobierno. Después, cuando lo derrocan, queda sin efecto esa constitución. Y en 1957 se vuelve a la constitución original con el famoso 14 bis. Esto lo van a ver, estoy haciendo solo un repaso. Pasa lo mismo en 1972, donde se establece una nueva constitución que se aplica solo en un caso y después queda sin efecto y se vuelve a la constitución anterior. Y después tenemos la reforma de 1994. Entonces, ¿cuáles son las reformas válidas? 1860 si se considera reforma, 66, 1898, 1957, 1994. Párrafo aparte tenemos Constitución del 49 y del 72. Características de nuestra Constitución, entonces, es escrita, es codificada, es rígida y es fundante. Como les decía, es la norma que da fundación a ese Estado, que pasó a llamarse la Nación Argentina, que no existía antes de esa creación. ¿Qué me está faltando? También se habla, si ustedes leen a Vidar Campos o alguno de los manuales, que habla de lo que se llama la Constitución material, que ahí ya no nos referimos al texto escrito, sino que es la Constitución que aplica y que vive la gente, que a veces no coincide con la que está escrita, que es aquella que, no sé, por ejemplo, nuestra Constitución habla de juicio por jurados, todavía no se aplicó en la Constitución material, que es lo que vive la gente en el día a día, la Constitución material. A veces difiere de lo escrito. Lo importante es tener una Constitución escrita que coincida con la material, que es la que aplica, la que se vive en el día a día. Esta Constitución, al crear los poderes denominados constituidos, crea los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, al que estos poderes pasan a llamarse constituidos, porque los crea una norma superior que es la Constitución Nacional. Si nos referimos a lo que dice Kelsen, entonces hablamos de una pirámide donde en el vértice y por arriba de todos los demás va a estar justamente la Constitución Nacional y después estará el resto de las normas, que cuando vean supremacía, supongo que lo verán con Alejandra, van a ver cómo queda la pirámide de nuestras normas, ¿no? Que le sigue a la Constitución, porque esto también hace la Constitución, no solo que crea los poderes
que dice cómo se crean las normas, sino que les da una ubicación a esas normas. Va a decir, esta va a estar arriba de esta va a estar abajo, esta puede modificar a esta no, entonces le va a dar una jerarquía a esas normas. Todo eso hace esa norma. Entonces creo que, Patricia, vos habías dicho el tema de... Se había dicho de la supremacía de la ley, que está en la pirámide de Kelsen al menos está bien arriba. Pero hay otras teorías que dicen que, porque también soy recursante, que también se encuentra en la parte inferior. Sí, sí, como que de abajo para arriba, exacto. Al revés, perdón. Sí. Claro, como que se empieza desde abajo hacia arriba. Lo importante es esto, de que es una norma, pero tengan en cuenta que de carácter general, pero la característica que la diferencia la Constitución de otras normas es justamente la de que es fundante de estos poderes constituidos. Creo que, Sebastián, vos habías hablado de los poderes constituidos. Entonces, sí, esta es la que crea, pero es la que da comienzo a todo. Y esa fuerza normativa que es la del constituyente originario es la que le va a dar forma, va a decir, bueno, vamos a tener este tipo de Estado o este otro o este otro. No sé si les queda claro. Sí, profesora, nos queda claro, al menos a mí me queda claro. En América el proceso constitucional es muy distinto, porque en realidad nosotros veníamos, en casi todos los países de América, veníamos de colonias, algunos y otros de virreinatos, entonces, que pertenecían a monarquías europeas. Entonces, el proceso constitucional en América es muy distinto al proceso constitucional de Europa, donde aparece para ponerle fin a los absolutismos monárquicos, ¿no? Y donde a veces, en muchos casos, se mantiene esas monarquías, pero pasan a ser monarquías constitucionales. Pero la figura del rey se mantiene. En cambio, nosotros, en ese proceso, inspirados en la Constitución de Estados Unidos y la de Chile, que también es anterior a la nuestra, lo que buscamos es otro tipo de estructura de Estado. También se habla, muchos habrán escuchado que en las discusiones algunos hablaban de una monarquía, que Belgrano hablaba de una monarquía inca, que Sarmiento hablaba de una monarquía inglesa, derivada de los ingleses. En todo ese proceso se fue dando forma y decidiendo qué tipo de gobierno. Entonces ahí, en el primer artículo de la Constitución nuestra, se le da forma y se establece lo que se denomina gobierno representativo republicano y federal, que supongo que después lo van a ver. ¿Qué características tiene que sea una república? ¿Alguno que me diga? Tiene que ver con la división de poderes. Sí, esa es una de las características. Con la cantidad de provincias que tiene, o sea, también. O sea, que no es solamente una, no constituye únicamente Buenos Aires, sino todas las provincias. O eso es federal. Eso es federal. Claro. La república, una de las características fundamentales, lo que dice Agustina, es en general es la división del poder político, la innovación que le agrega a la Constitución de Estados Unidos, que además crea como un tercer poder, que es decir, el que imparte justicia también va a estar aparte de la división del poder político. Vamos a dividir el poder político entre el que crea la norma y el que la ejecuta. Entonces, esta división política, es decir, y que entre estos dos y que un tercer poder los controle y que haya frenos y contrapesos entre esos tres poderes y se vayan controlando. Esta es una de las características de la República. Pero tiene muchas otras. Tiene, por ejemplo, habla de caducidad de mandatos. Un gobernante que tiene un mandato permanente o posibilidad de reelección indefinida no es un mandato republicano, porque lo que
la característica de la república es que ese gobernante esté siempre sometido al escrutinio de la gente. Entonces también habla, una república exige, digamos, un medio de información, por eso se habla de que los medios de prensa son fundamentales en una república, porque uno tiene que, para decidir la permanencia o no de ese candidato, entonces tiene que decidir, entonces otra de las características es, digamos, por eso se dice el cuarto poder, es la libertad de prensa, para poder yo, en ese escrutinio, decidir... Informarme, claro. ¿Cómo? Informarme a través de la prensa y del cuarto poder. Exacto, te informás y de ahí tomás tu decisión. Elegís vos, escuchás las distintas versiones, decidirás qué considerás que es verdad, qué no, y en toda esa decisión vos, por eso también la publicidad de los actos del Estado es otra de las características de la República, porque vos tenés que saber qué decisiones se toman, por qué se toman. Entonces, esta es otra característica importante. Supongo que esto lo van a profundizar. Esto en cuanto a la república representativa, justamente, nosotros elegimos un tipo de gobierno representativo que es la democracia. Que el pueblo, que es en quien surge ese poder, que es el que originariamente tiene de la creación de la Constitución, ese pueblo es el que dice, bueno, nosotros no podemos gobernarnos todos juntos, vamos a elegir a alguien que los haga por nosotros. Y en el caso de la democracia se elige por mayoría. Entonces es a través de los representantes. Y en el caso del federal es justamente la división de ese Estado, que lo tomamos como un único Estado o distintos estados dentro de uno, que son las provincias, y en nuestro caso la ciudad de Buenos Aires, que ahora tiene estatus provincial. Yo creo que como introducción que le prometí a Alejandra les iba a dar, yo por lo menos les hice la introducción para que sepan más o menos dónde estamos parados, y después, bueno, las primeras características que supongo que estarán en los primeros días del programa es establecer qué es la supremacía constitucional, cómo se determina. A mi criterio, la supremacía se basa por 3 principios, que yo se los mencioné más o menos, que son, porque es la norma fundante, es la que crea los otros poderes y la que dice cómo se hacen las otras normas, es el principio de ordenación, que es el que dice qué lugar van a ocupar esas normas inferiores, van a decir dónde va a estar ubicada, cómo las ordena, digamos, además de que crea los poderes, ordena las normas que crean los otros poderes, y el tercer principio de la supremacía constitucional, que entiendo yo, es el que se denomina de concordancia, que es el que va a exigir, y eso lo vamos a resolver, esto más adelantándome, a través de lo que se denomina el control constitucional, exige que las normas que estén abajo no colisionen con las que están arriba, ¿no? Que tienen que tener toda una concordancia y no pasar la de abajo por la de arriba, pasarla, digamos, contradecir a la que es superior. Entonces esto se llama principio de concordancia. Y esta concordancia es lo que se va a revisar cuando uno ejerce el control constitucional y se declaran las inconstitucionalidades, ¿no? Esta ley es inconstitucional porque no pasó por el examen de concordancia, porque tengo una jerarquía y dentro de esa jerarquía no se determinó claramente, no se pudo demostrar que no había una colisión entre esas normas. No sé si les queda claro. Igual esto supongo que lo van a profundizar porque va a ir. Sí, queda claro. Bueno, chicos, los dejo temprano hoy. Con ese mismo link van a poder entrar a las próximas reuniones, así que supongo que estarán con Alejandra Lázaro el lunes. Igual cualquier duda me mandan un mail. Muchas gracias. Ok.
Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.